El tema de geografía de esta semana 3 es geodinámica interna. La geodinámica interna son procesos que transforman en relieve a través de fuerzas exógenas o endógenas. Son exógenas y las fuerzas que transforman son externas. Y son endógenas y las fuerzas que transforman son internas. En este caso veremos geodinámica interna, o sea, vamos a hablar de fuerzas endógenas. Hay dos tipos, o se clasifican en dos tipos, diastrofismo y vulcanismo. El diastrofismo afecta solo los niveles externos de la corteza, como de adentro hacia afuera, ¿ok? Y desplaza, deforma y disloca la misma corteza terrestre. Aquí vamos a hablar de algo llamado litósfera. Cuando te diga roca es litósfera. Cuando te diga manto o manto fluido es astenósfera. ¿Listo? Entonces, el diastrofismo se divide en dos movimientos, o puede haber dos movimientos en el diastrofismo: la epirogénesis y la orogénesis. ¿Okay? La epirogénesis, recuerda, son movimientos verticales. La orogénesis son movimientos horizontales. ¿Okay? En la orogénesis aparece la teoría de placas. En la epirogénesis, la teoría de isostasia, también llamado equilibrio isostático. ¿Listo? Ahora, estos son movimientos lentos, ¿ok? Lentos, y sobre todo son de compensación reversible. Compensación reversible justamente es isostasia. La isostasia es un movimiento de compensación reversible y se fundamenta en el principio de Arquímedes, el cual explicaremos en otro video por falta de tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la teoría de isostasia? Recuerda así a grosso modo que es si una parte del planeta gana volumen, otra parte la tiene que perder. En este caso, ¿ves que hay algo de verde acá, sí o no? Entonces, ¿esto de verde qué está haciendo? Ganando volumen. ¿Y esta parte de negrito qué tiene que hacer? Tiene que reducir su volumen, ¿sí o no? Eso es isostasia. Si una parte gana volumen, la otra parte la tiene que perder. Lo vamos a explicar en otro video con principio de Arquímedes. Ahora, la epirogénesis da lugar o da origen a cuatro cositas: a los continentes, las plataformas, los escudos y los tablazos. ¿Ok? Da origen a esas cuatro cositas. Listo. La orogénesis, como dijimos, son movimientos horizontales, ¿ok? Y está relacionada a la teoría de placas. Aquí no se deforma la roca, quiere decir que la infraestructura, ¿ok? La infraestructura de la corteza sigue intacta y acá se transforma, ¿ok? Hay deformación. Ahora, acá hay un concepto, ¿no? Teoría de placas. ¿Qué es eso de las placas, no? Resulta que, digamos, el planeta está dividido como si fuera una pelotita de fútbol, ¿no? Más o menos así es una pelota de fútbol. ¿Listo? Entonces, hay 12 placas que dividen al planeta Tierra. Entonces, estas 12 placas están en contacto. A ese contacto se le va a llamar límite o borde, ¿ok? Los límites entre placas pueden ser de tres tipos: límites divergentes, convergentes o fallas transformantes. Los límites divergentes, recuerda, si es divergente, se separa. Si es convergente, está chocando. Si es divergente, entonces crea litósfera. ¿Qué era litósfera? La roca, ¿no? Entonces, si es divergente, crea litósfera, crea roca. Si es convergente, la roca choca, la roca se destruye, ¿ok? Entonces, esto se llama movimientos constructivos y estos destructivos. A ellos se les llama pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no crea ni destruye litósfera. ¿Listo? Entonces, límite divergente está creando. ¿Cómo crea? Mira, estas negritos son placas, se están alejando. ¿Qué hay debajo de las placas? Magma. ¿Qué es magma? Roca fundida. Si me alejo, ¿no? Si me alejo y entro en contacto con la temperatura, que va a ser obviamente más fría que el magma, ¿qué va a ocurrir con el magma? Se va a secar, ¿cierto? ¿Y qué estoy creando? Roca, ¿no? Estoy creando roca, ¿cierto? Ese es divergente. Por ejemplo, ¿qué son o qué se puede crear con divergente? Se pueden crear las dorsales, ¿no? Se pueden crear las dorsales. Son montañitas, digamos, bajo el agua, ¿cierto? Se pueden crear, ¿qué más? Se pueden crear valles, ¿no? El Valle del Rift, por ejemplo, es un ejemplo. Disculpen la redundancia, es un ejemplo de límite divergente. Límite convergente, ¿ok? Es destructivo. Acá hay, digamos una observación, ¿no? Puede ser límite convergente por subducción, puede ser por abducción, ¿ok? ¿Listo? Entonces es por subducción. ¿Qué es subducción? Que una se va a poner por debajo. Entonces, es por subducción cuando una es oceánica. ¿Qué quiere decir placa oceánica? Que está debajo del agua, ¿no? Del océano. ¿Qué quiere decir continental? Que está en tierra, ¿no? Tierra firme. Entonces, hay placas oceánicas y placas continentales. Es por subducción cuando una es oceánica y la otra continental, o cuando ambas son oceánicas. Y es abducción cuando ambas son continentales. Fíjate acá. Entonces, acá borramos el pequeño planetita formado por 12 placas y vamos a poner, ¿no? Imagínate que tienes dos carros, ¿no?
¿Qué pasa si estos dos carros chocan? ¿Cómo quedan? Así, ¿cierto? Quedan pegados y así. Entonces se han creado como montañitas. Lo mismo pasa cuando hay abducción. Dos continentales chocan y se forman montañitas. Pero cuando es por subducción se va a formar una fosa. Fosa es esto de acá. ¿Y qué hay debajo de esa fosa? Debajo de esa fosa hay magma. Entonces aquí debajo de esta fosa ¿qué hay? Magma, ¿no? Ahora, ¿ese magma qué va a hacer? Va a fundir esta roca. Ah, ya, entonces mira acá. Acá el magma entraba en contacto con el frío, se solidificaba y creaba más roca. Y acá la roca va a entrar en contacto con el magma, se va a fundir, se destruye la roca. Ah, por eso este es constructivo y este es destructivo. Ahora, ejemplos de convergente. Por ejemplo, cuando tienes la placa de Nazca y la placa sudamericana. La placa de Nazca, como es oceánica, entra, digamos, el choque va a originar que pase por debajo de la sudamericana, creando así la cordillera de los Andes. Aquí se crean cadenas de montaña, ¿ok? Ahí se crean, mira si no, acá se crean montañitas, ahí se crean cadenas de montaña. El Himalaya, los Alpes, hasta el Everest es creado por convergencia. Límite de falla transformante, la falla de San Andrés, ¿cierto? Está la placa del Pacífico con la placa norteamericana. Estas dos se rozan, ¿ok? Una va para izquierda, otra va para derecha, se empiezan a rozar y se empiezan a mover. Aquí no se crea ni se destruye roca, simplemente están rozándose, se están deslizando entre ellas. Listo, entonces eso es límites. Teoría de placas, ¿no? ¿Qué son fuerzas? Perdón, ¿qué es corriente de convección? Lo que sucede es que el núcleo es caliente, ¿cierto? El manto medianamente caliente y la corteza es más fría. Entonces recuerda que la temperatura, ¿cómo se lee termodinámica, ¿no? ¿Cómo se transporta la temperatura? De mayor temperatura a menor temperatura, ¿cierto? Entonces la roca más fundida va a transmitir su calor hacia las de menor temperatura. Pero estas al volverse sólidas, al solidificarse, van a aumentar su densidad, lo que va a hacer que vuelvan a la roca fundida, ¿cierto? Y esto va a originar corrientes, ¿ok? Corrientes entre las placas. Eso va a ser lo que haga que se muevan las placas. A estas corrientes se le llama corrientes de convección. Esto va a originar un segundo tipo, digamos, de geodinámica interna, ¿no? El vulcanismo. ¿Qué es el vulcanismo? El desplazamiento del magma desde adentro hacia afuera. Ahora, es de adentro hacia afuera, pero el magma puede quedarse dentro de la corteza como puede salir de la corteza. Mira, orígenes del vulcanismo, por zona de divergencia. Zona de divergencia, ah, ya era esto, ¿no? Entonces, la lava, digamos, se abre, pero imagínate, ¿no? Acá tienes tu plaquita, se están separando y se forma una pequeña montañita, pero porque la lava se empieza a solidificar, ¿cierto? Bajo el agua, ¿cierto? ¿Qué pasa si sale del mar? No, se van a empezar a formar pequeñas islas, ¿cierto? Ahí se llaman, son cadenas de islas, cadenas de volcanes, curvadas, ¿no? Ese es por zona de divergencia, se crea ese vulcanismo. O por convergencia, por ejemplo, se crean ya las erupciones volcánicas, ¿no? Imagínate que este volcán fuera como un granito, si hay dos fuerzas presionando, les va a dar una erupción, ¿cierto? Son orígenes del vulcanismo. Ahora hay tipos de vulcanismo, intrusivo y extrusivo. Intrusivo quiere decir que se queda dentro de la corteza, extrusivo que logra salir de la corteza. Es intrusivo porque forma rocas plutónicas. ¿Qué quiere decir plutónicas? Que están adentro de la corteza, ¿no? Ahora, el plutón, si tiene forma de hongo, se le llama lacolito. Si tiene forma de una púa, se le llama dique. Si tiene forma de silla, se le llama sil. Si tiene forma de, digamos, geoide, se le llama batolito, ¿cierto? Y es extrusivo, como dijimos, cuando sale de la corteza, ¿no? Entonces es impulsado por corrientes convectivas. ¿Qué son corrientes convectivas? Estas corrientes de calor que mueven el magma, ¿cierto? Es impulsado por corrientes convectivas y ascienden hasta salir de la superficie. Por ejemplo, las erupciones volcánicas, los géiseres, las aguas termales, ¿cierto? Entonces, esta sería la clase de geodinámica interna en geografía. Muchas gracias.